Ejemplo número 1 del cálculo de esfuerzo cortante en vigas. Este problema se divide en dos partes. La primera es calcular el esfuerzo cortante que se produce en la unión de los elementos, es decir, en este punto, con una carga cortante de 2.2 kN. Y la segunda parte del problema es calcular el esfuerzo máximo que se produce en la sección por efecto de esa misma carga cortante de 2.2 kN. Para empezar, en los problemas de esfuerzo cortante, sin importar cuál sea su enunciado, lo primero que debe tenerse claro es cuál es la ubicación del centroide, la ubicación del eje neutro si se está trabajando en el rango elástico, y también cuál es el momento de inercia de la sección. En un video anterior publicado en este canal explico cómo calcular el momento de inercia y el centroide utilizando una aplicación para Android, y más adelante, hacia el final del video, voy a dejar el enlace de cómo calcularlo en MD-Solids y cómo hacer la verificación también del esfuerzo cortante. Ya pasando por este procedimiento del cálculo del centroide y del momento de inercia, que como dije se puede hacer por un programa o por cálculo manual, se tiene de que la ubicación del centroide, que va a coincidir con la del eje neutro en el rango elástico, está a 4 centímetros desde la parte inferior y a 2 centímetros desde la parte superior. Además de eso, el segundo momento de área o momento de inercia es de 3.333 periódico por 10 a la menos 7 metros a la 4. Seguido de esto tenemos las ecuaciones del cálculo de esfuerzo cortante. B, que es la carga cortante, en este caso de 2.2 kN, por Q, que es el primer momento de área, ya voy a explicar cómo calcularlo, sobre el momento de inercia o segundo momento de área por T, que es el espesor en la zona en la cual se está haciendo el corte para analizar el esfuerzo. El primer momento de área lo represento yo de esta manera, y significa que es un área sombreada de la parte donde se está haciendo el corte multiplicada por la distancia que hay entre el centroide de esa sección hasta el centroide general de la figura. En este caso, al ser un rectángulo, su centroide estaría ubicado a la mitad de su altura, que es 1 centímetro. Esa mitad sería 0.5 centímetros y se le suma 1 centímetro adicional, que es este espacio de 2 centímetros menos 1, que está representado aquí, por lo que la suma de 1 y 0.5 centímetros va a ser 1.5 centímetros, como esa distancia y asterisco. Y el área va a ser 5 centímetros por 1 centímetro. Eso estaría ya representando el primer momento de área. En el caso de que se estuviera analizando más de una área, habría que hacer una sumatoria de cada área por cada distancia que hay al centroide general de la figura. Hay que tener en cuenta también que la fórmula de esfuerzo cortante se debe incluir un valor de T, un valor del espesor en la parte en la cual se está haciendo el corte. Como aquí en este problema se quiere conocer el esfuerzo en la unión de los dos elementos en este punto, debe considerarse el de menor dimensión. Si se estuviera haciendo el corte sobre este punto, el ancho que debería tomarse es de 5 centímetros. Si se estuviera haciendo el corte sobre este punto, por ejemplo, el ancho que habría que tomar es de 1 centímetro. Pero si se está haciendo el corte en una zona en la cual hay dos anchos, como esta, siempre debe tomarse la condición más crítica. Y la condición más crítica es la dimensión de menor valor, ya que en la fórmula del esfuerzo cortante, al tener un menor valor de T, va a haber un mayor valor de tau, un mayor valor de esfuerzo cortante. Y por eso, a pesar de que acá están dos anchos, se debe tomar el menor valor. Más adelante, cuando se haga la verificación en MD-Solids, va a verse cómo cambia la distribución de esfuerzos en este punto dependiendo del ancho que se está considerando. Ya teniendo las dimensiones tanto de la sección sombreada como la distancia que hay entre su centroide y el centroide general de la figura, se puede pasar a calcular los distintos componentes del primer momento de área.
Para empezar, he hecho la conversión de estas dimensiones a metros. 1 centímetro va a ser 0.01 metros por 5 centímetros, que son 0.05 metros, y eso va a dar un área sombreada, que he representado como A asterisco, de 5 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Y como había dicho anteriormente, la distancia entre el centroide de esa figura sombreada y el centroide general de la sección es de 1.5 centímetros o 0.015 metros. Haciendo la multiplicación de área por distancia, se tiene el primer momento de área calculado como 7.5 por 10 a la menos 6 metros cúbicos. Esto es simplemente la unidad en la que se expresa, pero no tiene nada que ver con un volumen de la sección. Voy a tener en cuenta este resultado de 7.5 por 10 a la menos 6 metros cúbicos y de 3.33 periódico por 10 a la menos 7 metros a la 4 para el procedimiento que sigue, que es calcular el esfuerzo. Entonces, en el esfuerzo se procede a reemplazar B por 2.2 kN, que es la carga cortante que está suministrando el problema, por 7.5 por 10 a la menos 6 metros cúbicos, que es el valor del primer momento de área en la zona en la cual se hace el corte para conocer el esfuerzo, sobre I, que es el momento de inercia, calculado como 3.33 periódico por 10 a la menos 7 metros a la 4, por el espesor, que se ha definido de 1 centímetro, al ser la condición más crítica en ese punto. 1 centímetro o 0.01 metros. Voy a mostrar cómo resolver este tipo de operaciones en la calculadora. (2.2 por 7.5 por 10 a la menos 6 sobre 3.33). Cuando se trata de decimales periódicos, acostumbro agregar una buena cantidad de decimales para tener una mayor precisión, por 10 a la menos 7 por 0.01, y esto daría el resultado. Como acá se ha tomado una buena cantidad de decimales en el denominador, va a dar una respuesta precisa en la mayoría de los casos. Y el resultado es de 4.950 kilopascales. Si la fuerza se ingresa en kilonewton, el resultado va a ser en kilopascales. De igual forma, si la fuerza se ingresara en meganewton, el resultado se obtendría en megapascales, siempre y cuando se verifique de que las unidades son consistentes aquí, de que se tiene tanto metros a la 4, metros a la 3 para el primer momento de área y metros para el espesor T. Entonces, ya sabiendo de que son 4.950 kilopascales, si se divide en 1000, se tendría la respuesta como 4.95 megapascales. Y ese sería ya el resultado para la primera parte del problema, el esfuerzo cortante que se estaría produciendo en la unión de esos dos elementos. Para la segunda parte del problema, el esfuerzo cortante máximo que se produce en la sección por el efecto de esa misma carga, hay que tener en cuenta de que hay dos maneras de solucionarlo. Mientras que en los problemas de flexión ocurría de que los esfuerzos máximos estaban en la parte superior y la parte inferior, en el cálculo de esfuerzo cortante ocurre lo contrario. El esfuerzo es mínimo en la parte de los extremos externos de la sección y es máximo cuando se llega al eje neutro. Así que para este problema en específico habría dos maneras de solucionarlo. Una es tomando como área sombreada todo lo que se encuentra por encima del eje neutro, o tomando como área sombreada todo lo que se encuentra por debajo. Aquí está este ejemplo expresado de una mejor manera. La diferencia va a ser de que si se toma el área que está por encima, se debe tomar como dos secciones y va a tener que aplicarse la ecuación de la sumatoria. El área de cada una de estas secciones en las que se ha dividido, multiplicada por su distancia entre el centroide de la figura
a el centroide general de toda la sección. Igual para esta otra habría que calcular su área por la distancia entre el centroide local, por decirlo así, y el centroide general. Mientras que si se toma el área que está por debajo del eje neutro, solamente se va a tener una figura rectangular y va a ser un poco más sencillo su cálculo. Voy a mostrar cómo los resultados en ambos casos van a ser iguales para el primer momento de área. Si se toma encima el área sombreada o si se toma por debajo del eje neutro, el resultado debe ser el mismo. Para el primer caso, para la primera forma de resolverlo, el área de esta figura sombreada va a ser 5 centímetros por 1 centímetro, que aquí lo tengo representado como 0.01 metros por 0.05 metros por 0.015 metros. Ya se había visto en la parte anterior del problema de que la distancia entre el centroide de esta parte superior de este rectángulo que estoy señalando y el centroide general de la sección era de 1.5 centímetros, más el área de esta otra figura que está aquí debajo, que va a ser 1 centímetro de altura por 1 centímetro de espesor. Esa área multiplicada por la distancia que hay entre el centroide de esa figura en la que se está dividiendo y el centroide de la figura general, que son 0.5 metros. Si esta es la altura total de 1 centímetro, la mitad va a ser 0.5 centímetros, o también se expresa como 0.005 metros al hacer la debida conversión. Bueno, acá están los resultados parciales para la primera figura, para la segunda, y la suma de esto va a ser 8 por 10 a la menos 6 metros cúbicos. De igual forma también está la prueba para verificar el resultado por la parte inferior, tomando el rectángulo por debajo del eje neutro. Aquí se tendría una dimensión de 1 centímetro, una altura de 4 centímetros y la distancia entre el centroide de ese rectángulo y el centroide de la figura general va a ser de 2 centímetros. De esa manera se tendría 0.01 metros por 0.04 metros por 0.02 metros para un resultado de 8 por 10 a la menos 6 metros cúbicos. De esa forma queda demostrado de que tomando el área sombreada por encima del eje neutro o por debajo del eje neutro, el resultado del primer momento de área cuando se calcula respecto al eje neutro va a ser el mismo. Así que al calcular esfuerzos máximos puede tomarse cualquiera de las dos áreas. Yo recomiendo generalmente la que represente menor problema, porque en este segundo caso, al ser una operación más sencilla, es más probable de que al hacer los cálculos no se cometan errores. Y ya teniendo ese valor de Q, teniendo el valor del segundo momento de área o momento de inercia, se procede simplemente a reemplazar en la ecuación del esfuerzo cortante. Teniendo B de 2.2 kN, la misma carga de la primera parte del problema, Q, que respecto al eje neutro es de 8 por 10 a la menos 6 metros cúbicos, sobre el momento de inercia por 0.01 metros, que es el espesor en esta parte donde se está haciendo el corte. Entonces aquí no va a haber ambigüedad porque se sabe de que sea que se haga el análisis por esta primera área o por la segunda, el área en donde se está haciendo el corte va a tener el mismo espesor, que es de 1 centímetro. En esa parte, por ambas formas de analizar, va a tener el mismo valor de 0.01 metros. Y voy a hacer nuevamente la operación en la calculadora para mostrarles cómo se hace. 2.2 por 8 por 10 a la menos 6 .
sobre 3.33 por 10 a la menos 7 por 0.01. Y el valor, tomando una significativa cantidad de decimales, va a ser de 5280 kilopascales. Y estos 5280 kilopascales, dividiendo este valor en 1000, se va a obtener que el esfuerzo cortante máximo es de 5.28 megapascales. De esa manera ya queda resuelto la primera parte del problema, que el esfuerzo en la parte de la unión es de 4.95 megapascales y el esfuerzo máximo va a ser de 5.28 megapascales. En el video, que debe estar apareciendo en estos momentos como sugerencia, muestro cómo verificar este mismo problema en MD Solids.